nuevamente en Dios nuestro Padre que está en los cielos y en su Hijo unigénito engendrado en los días de la eternidad. Sabiendo que el mensaje de este tiempo, el mensaje del cuarto ángel, es aquel que alumbra la tierra con su gloria y se refiere exclusivamente a adorar al único Dios verdadero y temerle al Hijo de Dios. Ciertamente en ellos tenemos nuestra redención, el Padre que ha provisto la propiciación que es su Hijo para que tengamos vida eterna. Todo en el Hijo para que nosotros podamos llegar al Padre. Estamos en este tiempo tratando lo que son 6 días trabajarás. Este tema que hemos venido llevando una serie. Esta es la parte 4 que vamos a tratar en esta ocasión. Agradeciendo a los que han estado escuchando estos temas. Ya que sabéis que no es fácil manejarse con algo tan monótono, digamos así. A muchas personas no les gusta la historia o no es parte de sus cosas agradables. Realmente es importante conocer la historia, es importante saber lo que ha sucedido para que no volvamos a cometer los errores del pasado y para que tomemos mejores decisiones en el futuro. En este caso, 6 días trabajarás es una cronología desde Adán hasta nuestros días, a fin de comprender cuánto tiempo resta para cumplir los 6.000 años. Ya en las partes anteriores se ha venido explicando de qué va todo esto y en esta ocasión vamos a continuar. Mi nombre es Eli Sánchez. Igual no es 30 de octubre, ya lo vengo diciendo, sino que estaba listo, ¿verdad?, desde allá atrás, salvo algún detalle quizás que se ha mejorado en la presentación para que sea mucho más didáctico. Se han agregado pues slides, más tomas, y realmente hoy entonces es 26 de febrero del año 2022. Hace 3 años y medio más o menos que este tema estaba para salir y bueno, ahora es cuando está haciéndose. Esta es la parte 4 y tenemos una página que es el cuartoangel.com. Mi dirección de correo es el +27@gmail.com, como está aquí, esta que está acá. Ahora tenemos que avanzar en lo que es este estudio, digamos así, cronológico. Vamos a tratar de nuevo la cita que le da sentido a todo esta exposición. Y está en Éxodo 20 del 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Tratamos esto porque sabemos que queda un reposo, que no es el reposo semanal, sino que es un reposo de 1000 años para que se pueda pasar ese tiempo con el Hijo de Dios gobernando sobre todos los seres que hayan sido rescatados de este mundo y también los ángeles que no pecaron, que están en los cielos. Sabemos que el enemigo tiene que reposar en su 7º día, que son los 1000 años de Dios, y que Dios le dio a Satanás 6 días para que también trabajara. Como fueron días de Dios, pues son días de 1000 años. Los tiempos para el caso de Dios son de 1000 años. 1000 años como un día como 1000 años. Esa es la equivalencia. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos. Estábamos en el punto del cautiverio número 3. Habían 3 etapas, 3 partes de cautiverio. Ya habíamos pasado por 3 de ellas, empezando por Nabucodonosor en el año correspondiente al 3400. Entonces, ahora, según lo que vamos a tratar, es a partir del año 3419 donde se dio el tercer cautiverio. Jeremías 25 del 11 al 12, según la Reina Valera del 60, dice: Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Si nos damos cuenta, es Babilonia quien debe mantener en cautiverio a la tierra del pueblo de Judá, de Israel, en este caso Judá, que es la tribu que quedaba en el lado del sur. Vamos a tener entonces claro que son 70 años
lo que debe estar en cautiverio. No es que empiece en el 3419, sino que aquí fue donde nos quedamos. Y vamos a establecer que los 70 años van a ser desde el año 3400 hasta el año 3470. El 3400 porque fue el primer año de Nabucodonosor, cuando pues empezó la conquista sobre Jerusalén, sobre la Judá, que estaba en el lado del sur. Allí fue donde empezó y tomó prisioneros a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres jóvenes más Daniel, que fueron parte de los primeros cautivos. Daniel pasó desde el primer momento del cautiverio hasta el último momento del cautiverio. Primeramente era un joven cuando entró, y se recuerdan que le dijeron sobre la comida, y él no iba a comer la comida del rey y todo esto. Entonces, en Segunda de Reyes 25-27 dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Esta cita es importante, muy importante. Es la que nos da la secuencia, la continuación desde el lado de la escritura de la Biblia, en historia, hacia lo que es el lado de la historia humana, la que conocemos como historia tradicional o normal. Evil-Merodach, según lo que dice 2 Reyes 25-27 y Jeremías 52-31, también dos testigos sobre este punto, desde lo que fue que empezó el reinado de Nabucodonosor, que fue en el año 3400, que duró realmente Nabucodonosor reinando 45 años, desde el año 3408, porque en el octavo año de su reinado fue que tomó prisionero o cautivo a Joaquín, rey de Judá. Entonces, desde el momento del cautiverio de Joaquín en el año 3408 deberían transcurrir, según lo que dice esta cita, 37 años de su cautiverio, y desde el 3408 Evil-Merodach, el día de su primer año de su reinado, pues establece que lo va a liberar, y esa fecha de liberación corresponde al 3445, o sea, desde que fue cautivo, 3408, hasta que fue liberado 37 años después, pues pasaron estos 37 años y llegamos a la fecha 3445. Esto es importante porque nos da la fecha de reinado de Evil-Merodach. Este rey es importante porque es el que va a hacer el paso hacia la historia tradicional, de la Biblia a la historia tradicional. Entonces, como ya vamos a pasar a la historia tradicional, nos vamos a ir a buscar información en las enciclopedias o en la enciclopedia electrónica que se encuentra disponible, abierta, que tiene contribuyentes de muchas fuentes, y es la más, digamos, representable, la más clara y la más concisa que se pueda pues presentar. Es de Wikipedia. Estamos hablando de la información acerca de Evil-Merodach. Dice allí que Evil-Merodach fue rey de Babilonia entre los años 562 y 560 antes de Cristo. La historia, como sabemos, se dividió en antes y después de Cristo. Esto es interesante y luego vamos a ver al final qué importancia tiene para nosotros que se haya establecido antes y después de Cristo en términos de fecha o de validación de fechas. Porque anteriormente los años no se contaban por antes y después de Cristo, sino que era consecuencia de tiempos de reinado de reyes o de nacimientos y muertes o de cualquier otra situación o circunstancia, pero no necesariamente de lo que se refiere al Hijo de Dios. En este caso, pues hacen una referencia de antes de Cristo y después de Cristo para establecer fechas desde este tiempo que vivimos nosotros hacia atrás. Y vamos a ver qué importancia tiene eso también más adelante. Entonces, dice allí en Wikipedia acerca de Evil-Merodach que él, también conocido como Amel-Marduk, hombre Marduk, o Evil-Marduk, fue rey de Babilonia entre los años 562 a.C. y 560 a.C. Una nota importante es que los que no saben, no todo el mundo sabe esto, pero los que no saben,
los años antes de Cristo van de mayor a menor. Siempre empiezan en un número más alto y terminan en un número más bajo, porque tienden a acercarse al cero o al momento del nacimiento del Hijo de Dios o al momento del año 1 antes de Cristo, como dicen las personas. Entonces, a partir de Cristo, entonces empiezan en ascendencia, empiezan bajitos, bajos números, y luego van subiendo. Por ejemplo, año 20 hasta el 30, van subiendo en orden de crecimiento. En este caso, siempre vamos a ver los números de fechas y años de mayor a menor. En este caso vemos que ahí dice 562 hasta el 560. Cualquiera diría, pero ¿es para atrás que vamos? Bueno, son 2 años, solamente que antes de Cristo se identifican así. Mientras más alto el número, más lejos del nacimiento hacia la izquierda. Mientras más bajo el número, más cerca del nacimiento hacia la derecha. Entonces dice que gobernó del 562 al 560 antes de Cristo, hijo de Nabucodonosor II. Sucedió a este en el trono tras su muerte, o sea, después que de Nabucodonosor reinar, Evil-Merodach lo sucedió y gobernó. Y solamente lo hizo 2 años, según lo que se estima aquí. Entonces sucedió este en el tras su muerte, siendo depuesto a los 2 años por su cuñado, yerno de Nabucodonosor. Se llamaba Neriglissar, su cuñado, como resultado de una conspiración palaciega. En el primer año de su reinado, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil-Merodach sacó de la cárcel al rey de Judá, Joaquín, ya lo hemos visto en la escritura, quien sufrió por 37 años la cautividad impuesta por el rey Nabucodonosor. Evil-Merodach hizo sentar a su mesa al rey Joaquín todos los días de su vida hasta su muerte. En pocas palabras, durante 2 años. Vemos entonces que Evil-Merodach, según lo que vemos en la Wikipedia, reinó del 562 al 560, para tener un total de 2 años de reinado, y vamos entonces del año 3445, que le dio la libertad en su primer año de gobierno a Joaquín, hasta el año 3447 desde Adán. Ya estamos estableciendo fechas desde Adán a partir de historia convencional. Entonces, dice aquí que su sucesor fue Neriglissar. Neriglissar es lo mismo que Nabuzaradán, es el mismo Neriglissar, quien reinó a los 2 años de Evil-Merodach. Vamos entonces a buscar a Neriglissar en Wikipedia. Dice allí que gobernó del 560 al 556. ¿Ven? Más alto y va bajando, va descendiendo el número. Entonces, del 560 al 556. Eso abarca unos 4 años. Dice de Neriglissar, que es la forma común de su nombre, como también conocido, será Nergal-Reser, Nebuzaradán, ya les había dicho de su nombre. Como he mencionado en el libro de Jeremías, fíjense que en la escritura lo pueden mencionar como Neriglissar o lo pueden mencionar como Nebuzaradán. Hay que saberlo porque es probable que alguien se confunda y piense que es un rey diferente. Entonces en el libro de Jeremías 39:13 lo menciona. Fue rey de Babilonia entre los años 560 y 556 a.C. General y rico hacendado, poseía importantes dominios en Babilonia y en Opis. Durante cierto tiempo fue comisario real de la contabilidad del templo Sipar. Participó como militar en el asedio a Jerusalén en el año 587 a.C. Yerno de Nabucodonosor, sucedió al hijo de este, Evil-Merodach, como resultado de una conspiración palaciega cuando ya era edad madura. Dedicó la mayor parte de su reinado a trabajos pacíficos como la restauración de templos, palacios, muelles y canales. Solo se le conoce una campaña, o sea, militar, guerra, en Cilicia, pacificando el país hasta la frontera con Libia. Murió 4 años después, siendo sucedido por su hijo Lavashi-Marduk. Entonces, vemos aquí los 4 años desde el 3447 de Adán hasta el año 3451. Y le sucedió, según lo que vemos acá, Lavashi-Marduk. Vamos a pasar a Lavashi-Marduk para continuar. Dice que gobernó del 556 al 556. Esto porque solamente fueron 3 meses de gobierno.
y esto nos deja del 3451 al 3452. Ahí pasó de año, cambió de año. Le sucedió en el gobierno, o continuó el gobierno, Nabónido. Entonces vamos a buscar a Nabónido. Nabónido dice que gobernó del 556 al 539 a.C. y que esto equivale a 17 años, desde el 3452 desde Adán hasta el 3469 desde Adán. Y le sucedió Ciro II el Grande como gobernante. Entonces, hay un tema con esto de Ciro, y es que en la escritura, en la Biblia, no aparece Ciro como el sucesor directo de Nabónido, sino que aparece Darío. Entonces, vamos a leer en Daniel 5, 24, 31. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Miren qué interesante, dice medos y a los persas. No dice a los medos nada más, ni solamente a los persas. Era una combinación. Entonces mandó Belsasar el que estaba gobernando en ese tiempo con Daniel, Belsasar mandó a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Es importante resaltar que Belsasar dice tercer señor del reino, no dice segundo. O sea que Belsasar no era el primero. Belsasar era el segundo porque su padre, Nabónido, era el rey. Solamente que Belsasar estaba haciendo las funciones de Nabónido para gobernar. Este tiempo de Belsasar es el mismo tiempo de Nabónido. Y termina el gobierno del mismo por medio de una escritura que Dios le envió por haber usado los vasos del templo para tomar vino y embriagarse. Entonces, este tercer señor del reino implica que Belsasar directamente no era el primero. La misma noche, dice la escritura en el versículo 30 de Daniel 5, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Interesante esto. Darío de Media tomó el reino. No dice que lo tomó allí Ciro el Grande. No dice que lo tomó Ciro, sino Darío. Y no de Persia, sino de Media, los medos. Y tenía 62 años, bastante mayorcito ya. En Daniel 6:28 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. ¿Por qué la escritura hablaría de Darío y Ciro? Las dos cosas. Muy sencillo, porque Darío y Ciro están gobernando juntos. Ellos gobiernan juntos. Hay una parte del persa que es el que controla todo y los medos que también están como corregentes de los persas. Al final pues se quedan solamente los persas y los medos pues ahí hacen su función. En Daniel 9 del 1 al 2 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Este hijo de Asuero, este Darío, no es Darío el Medo. Este es hijo de Asuero. Asuero era Jerjes. Si se recuerdan, en Esther, Asuero era Jerjes. Entonces, lo pongo acá para que no vayan a confundirse, ya que el nombre Darío también se menciona aquí. Hay un asunto en la historia, y es que a los gobernantes del lado de los medos, y en algunos casos también de los persas, se les ponía el nombre de Darío. Aunque tuviesen otro nombre, tomaban el nombre de Darío. Eso era una especie de costumbre. O sea que Darío podía ser cualquiera que tuviera otro nombre. Y lo llamaban Darío sencillamente. Así bien le pudieran llamar Darío al mismo Ciro II el Grande. Pero no es así, porque se menciona aquí que reinado de Darío y reinado de Ciro el Persa. O sea que no era la misma persona. Entonces, vamos a continuar diciendo que entonces Darío el Medo y Ciro el Persa, según lo que dice Daniel 5:31, 6:28, no tomando en cuenta Daniel 9:12, lo pongo solamente como referencia, estaban en la parte de gobierno, pero quien estaba rigiendo primeramente, directamente, era Darío. Darío lo hizo por un año. Dice que en el primer año de Darío,
o sea que Darío reinó por un año. Belsasar, como bien había dicho, es hijo de, o era hijo de Nabónido, y era quien estaba como regente en la ausencia de Nabónido. Esto indica que en el año 3469-3470 inició el reinado de Ciro el Persa, Ciro el Grande, Ciro II, y daría al espacio de Darío un año de gobierno hasta que se establece los persas como gobierno. Es importante saber que Daniel estaba esperando el cumplimiento de la profecía y al ver que Darío de los Medos está gobernando y que todavía el cautiverio continúa y que no se ha castigado a Babilonia como totalmente se debía, sino que solamente ha muerto Belsasar en este caso, pues está reclamando o clamándole a Dios, en este caso no reclamando sino clamándole a Dios, y Dios le informa que bueno, ya el tiempo había llegado definitivamente. Entonces en Jeremías 25 del 1 al 6 nos explica el caso del cautiverio. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya se lo vemos cómo enmarca todo esto. Solamente vamos a continuar. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Llamado, y no le iba a hacer mal, pero, como dice acá en Jeremías 25, 7 al 12, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Fíjense, dice 70 años, pero empezando desde Babilonia. Es al rey de Babilonia que empieza. Entonces, Nabucodonosor empezó en el 3400, cautivando o llevando cautivo a Daniel, empezando por allí. Y luego, pues hubo otra etapa de cautiverio y luego otra tercera etapa, que son tres. Pero la primera que se toma es la de Nabucodonosor al inicio. Para que sean los 70 años, debería llegar 70 años más adelante. Y como estamos dándonos cuenta en la secuencia de los reyes que han gobernado con todas las citas que aparecen, pues efectivamente llegamos al año 3470. 70 años justos y exactos. ¿Para qué? Para que se acabe el cautiverio. Fin del cautiverio a los 70 años. ¿Y quién tiene que gobernar? Pues alguien que no sea de Babilonia. Sería entonces Ciro. El tiempo de Babilonia, entonces, como ven, estamos estableciendo, concluye cuando Ciro, o Darío y Ciro, toman lo que es Babilonia. Vamos a buscar entonces la información acerca de Ciro II el Grande. Dice que es gran rey Shah de Persia, rey de Media y rey de Babilonia, pero nos interesa lo de Persia. Veamos a ver aquí. Ciro II el Grande gobernó desde el año 539 como rey de Babilonia. Se recuerdan que conquistó Babilonia
rey de Babilonia 539 al 530. Efectivamente, vamos soltando de Nabónido 539 que terminó al 539 acá, junto con Darío, y gobernó durante 9 años, desde el año 3470, fin del cautiverio, desde Adán, claro está, hasta el año 3479 desde Adán. Y le sucedió en el trono, según lo que aparece en Wikipedia, Cambises II, Cambises II. Entonces vamos a buscar a Cambises II, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Estas cosas usted las puede buscar directamente en internet. Cuando le presenta estos datos, usted puede darle clic a donde dice sucesor y le abre la información acerca de él. Es bueno leer toda la historia. Yo tuve que leer todos esos escritos para saber la historia de cada uno y si había algo extraño, si había algo raro. Todo tenía que revisarse, claro está, para coordinar las evidencias y los testigos. Entonces, usted lo puede hacer, puede irse hacia adelante, hacia atrás, ver las fechas, compararlas, ver si me equivoqué en algo. Bueno, usted sabrá, tiene que constatar si todo es correcto. Esa es su obligación, es su derecho y se requiere de personas que sean estudiosas. No se le va a poner todo aquí. Usted tendrá que investigar también y leer, porque imagínese, si las cosas de valor fueran tan fáciles de conseguir, perderían su valor. Entonces, del 530 al 523, reinó Cambises II. Entonces duró esto unos 7 años, desde el 530 al 523, y nos lleva 7 años más adelante de la cuenta desde Adán, del 3479 al 3486. Y nos dice que le sucedió en el trono Esmerdis. También hay otro que se llama el falso Esmerdis, que es un usurpador que ocupó el trono con engaño. Yo lo coloco acá porque se menciona en un lado por ahí el falso Esmerdis. Y como es buena referencia para que usted sepa dónde está ubicado y lo pueda pues estudiar. Vamos a buscar a Esmerdis, que fue realmente quien quedó como gobernante. Esmerdis dice que fue Shah de Persia también y fue faraón de Egipto. Pero nos interesa Persia, 523 al 523. ¡Wow! ¡Qué corto! Cualquiera diría. Sí, bueno, porque solamente fueron 6 meses de gobierno. Más o menos 6 meses, pero son 6 meses y algunos días más. Bueno, punto 6. Desde el 3486 al 3486. Fíjense que no cambia. 523, 523. Por lo tanto, tampoco lo cambiamos acá. Entonces dice que le sucedió en el trono Darío I, o Darío el Grande, muy reconocido a nivel de historia, Darío. Vamos a buscar la información acerca de Darío. Y yo le pongo en la parte superior lo que es la dirección de Wikipedia. Usted la puede escribir. Si busca el primero, ya de ahí en adelante todos van a irlo simplemente dándole clic al siguiente sucesor o para atrás. Fácil, todo le llega. Así que tome uno y empiece a estudiar. Darío entonces gobernó desde el 522 al 486 en Persia. Ya no se menciona Babilonia, es Persia. Y allí dice que esto fue un lapso de tiempo de 36 años. Y desde Adán podemos saber entonces del 3486 debe llegar 36 años al futuro o hacia adelante y llegamos al 3522 desde Adán. Y le sucedió en el trono Jerjes I, o como se dice en Esdras y en Nehemías, dice Esther, dice Asuero. El rey Asuero es el mismo Jerjes I. Asuero es Jerjes, por si acaso usted no lo sabía. Igual Persia es Irán, por si tampoco lo sabía. La nación de Persia es lo que hoy llamamos Irán. Entonces vemos a Jerjes I, buscamos y decimos que, según la información, gobernó del 486 al 466. Recuerden, el más alto y luego más bajo, porque vamos antes de Cristo, como está en la historia. Estamos poniendo el equivalente de la historia aquí normal y el equivalente desde Adán, sumándole el tiempo de reinado que tuvieron en un extremo al otro. Esto para que haya coherencia.
Del 3522, 20 años más adelante, llegamos al 3542 y le sucedió en el trono Artajerjes I. Artajerjes, vamos a buscarlo, y la información que nos trae de Artajerjes es que gobernó del 465 al 424, un total de tiempo de 41 años, para llegar del 3542 desde Adán al año 3583 desde Adán. Y le sucedió en el trono Jerjes II como gobernante. Ahora vamos a leer en Segunda de Crónicas 36, 22, 23. Importante porque aquí nos interesa saber lo que tiene que ver con los decretos. Hay unos decretos que son importantes a nivel de profecía. Lo utiliza mucho la Iglesia Adventista, por ejemplo, para determinar su nacimiento y surgimiento en el 1844 con lo que es la profecía de las semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto está en Daniel, y lo que indica es que iban a haber 70 semanas de años. Estamos hablando de 70 por 7, son 490 años. Y da unos detalles de cómo se iban a repartir esos años. Entonces, desde el decreto, porque dice que desde que fuera dada la orden hasta el Mesías príncipe iba a haber un tiempo y así. Entonces, esto de los decretos lo vamos a ver aquí. No voy a introducirme en profecía. Estoy llevando una secuencia cronológica sencillamente, no por profecía, sino por años reales de historia. Y bueno, ya más adelante pudiéramos tratar profecía, pero en base a lo que se enmarque acá, como tiempos y fechas. Vamos a leer en Segunda de Crónicas 36, 23 y 22 al 23. Dice allí: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, sea con él y suba. De acá solamente voy a decir que se toma siempre el tercer decreto como el original para tomar los tiempos, que es el decreto de Artajerjes. Pero la escritura dice aquí, y ellos aluden a esto, dicen, porque dicen que Ciro no lo dejó por escrito, que Ciro no dio un decreto escrito, sino que simplemente dio una orden. Pero la escritura dice que lo escribió, dice, de palabra y también por escrito. Dicen también que, bueno, que Dios nada más le indicó a Ciro que le edificara la casa, y que la profecía dice que cuando se dé la orden de restaurar a Jerusalén, no la casa, que es el templo, sino Jerusalén. No puede haber ciudad sin templo. Si usted se va a Apocalipsis, al final se va a encontrar con que la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene un templo, y Dios es su templo, y el Cordero también. Entonces, hay un asunto de importancia. ¿Qué es lo importante, la ciudad o el templo? Porque déjeme decirle que Israel no es nada sin ese templo. Siguen siendo nada. Y el pueblo se siente ser algo cuando tiene su templo. Entonces, primeramente, es para darle el valor que realmente tiene este primer decreto. Esto fue hecho, dice aquí, en el primer año de Ciro, rey de los persas. Ciro gobernó en el 3470, así que en el 3470 fue dado este decreto número 1 por Ciro, según lo que está narrado en Segunda de Crónicas 36, 22 y 23, Esdras 1, del 1 al 2, Isaías 44, 26 y 28. Vamos a ver a Isaías 44, 26 al 28. Dice: Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades: secaos,
y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, pongamos atención, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Según lo que dice aquí, Dios dice, no el hombre, sino Dios dice, que es Ciro el que va a dar la orden. Y no solamente del templo, sino de edificar a Jerusalén. Entonces está muy mal fundado el escoger un decreto que no corresponde, porque las fechas se acomodan a un calendario de los hombres en términos de antes de Cristo y después de Cristo. Ya veremos después lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a ver qué dice Esdras 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esto significa que esta orden o decreto que dio Ciro no se cumplió, no se terminó, porque hubo una interrupción, hubieron personas con malas intenciones que bloquearon la construcción y se detuvo la obra. Y la obra continuó, dice, hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Darío es Darío I, Darío el persa, y es hasta el segundo año de su reinado. Estamos hablando del 3486 cuando empezó, y el segundo año de su reinado sería el 3488. Allí nos indica que es el segundo decreto. ¿De quién? De Darío, según lo que dice Esdras 4:24. También se dice que no se puede tomar el decreto de Darío porque ni el de Ciro, porque no se tiene fecha de cuándo fue que se hizo. Pero déjenme decirle que sí tienen fecha. Usted la está viendo ahí. Tienen fecha porque la escritura lo dice. Primero, segundo año, cuando corresponde. En Esdras 6, 11 y 12 dice: también por mí es dada orden. Cuando dice también por mí es porque antes de él hubieron otros que la dieron. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, el que ya estaba, como les digo, se le arranque un madero de su casa y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Ese es el decreto de Darío, este que está acá. Piense como él dice. Ya él dio el decreto. Y llegó, según lo que dice Esdras 7, 8 y del 11 al 13. Dice: y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Está para el punto de partida. Del 11 al 13 ahora. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Esta es la orden, no tan específica, manda si hay consecuencias en caso de que alguien quiera impedir que se realice la obra, pero piénselo bien. Digamos que queremos construir una casa y el padre de familia da la orden de construir en un terreno. Y llegan los del ayuntamiento y dicen que no pueden construir ahí. Después que ya empezaron a echar los cimientos y todo lo demás, hubieron unas cuantas estructuras. Luego, pues cuando llega el hijo de este señor, él dice: pero mi papá dio una orden, vamos a continuar la construcción. Y proceden a continuar la construcción. Y vuelve después que ya está a altura bastante elevada la gente del ayuntamiento y vienen a detener la construcción. Hasta que viene el hijo de este hijo y entonces allí da la orden de nuevo y se termina y se inaugura y se mudan en ella. La pregunta es: ¿quién dio la orden para que se hiciera esa casa en primer lugar? O no en primer lugar se sabe, pero ¿quién realmente es el que le da el empuje para que se pueda hacer? ¿Quién? ¿Quién es el que da la orden? Usted decida.
Dios dijo que Él escogió a Ciro. Que las personas digan otra cosa son los temas de las personas, pero Dios dijo, yo escogí a Ciro para que haga eso. Y además hay otra cosa, y es que Daniel, a quien se le dio esta profecía de tiempo, se le dijo que cuando la orden sea dada a él, o sea que Daniel iba a ver esa orden. Y dice la escritura que Daniel estuvo hasta el primer año de reinado de Ciro, porque Daniel estuvo hasta que la orden se emitió. Eso es lo que dice la escritura. Usted busque y lea para que se dé cuenta. Entonces vamos a buscar el decreto de Artajerjes, que es el que se da en el año 457, según lo que hemos leído en Esdras 7, 8 y del 11 al 13. Este año 457 es muy conocido y muy mencionado, porque es el año séptimo, dicen, del reinado de Artajerjes, y es el que indica el punto de partida para el conteo de las 70 semanas de la Iglesia Adventista en su fundación, según ellos entienden. Entonces, este 457 equivale en el tiempo desde Adán al séptimo año de Artajerjes, del 3542 al 3549. Entonces, en el 3549 desde Adán es cuando el decreto de Artajerjes tiene lugar. Vamos a seguir con Jerjes, ya que hemos establecido los tres decretos. Esto para que usted pues tenga un punto de partida o de estudio. Jerjes II. Dice Jerjes II que gobernó del 424 al 424 por un periodo de 45 días, no más de ahí, 45 simples días. Y que esto nos lleva del 3583 desde Adán al 3583, no varía. Le sucedió en el trono Sogdiano a gobernar. Vamos a buscar Sogdiano de Persia, quien gobernó después de Jerjes II desde el año 424 a.C. al 423 a.C., el equivalente al 3583 desde Adán, que equivale a 6 meses de gobierno, hasta el 3584. Aquí sí cambió, porque si nos damos cuenta del 424, cambió, avanzó al 423. Viendo entonces esto, seguimos diciendo que su sucesor fue Darío II Oco, Darío II Oco. Darío II, si lo buscamos en Wikipedia, dice que gobernó del 423 al 404. Eso para un total de 19 años, desde el 3584. Entonces, desde Adán le sumamos 19 años al 3583, llegamos. Le sucedió en el trono Artajerjes II a gobernar. Artajerjes II, según Wikipedia, gobernó del 404 al 358. Esto para que sea un total de 46 años, del 3603 desde Adán hasta el 3649 desde Adán. Le sucedió en el trono Artajerjes III Oco como gobernante. Artajerjes el III Oco en Wikipedia nos dice que gobernó desde el del 358 al 338 antes de Cristo. Del 358 al 338 antes de Cristo, Artajerjes III Oco, para un total de 20 años de gobierno, desde el 3649 desde Adán al 3669 desde Adán. Le sucedió en el trono Artajerjes IV Arces como gobernante. Arces, que dice Wikipedia, gobernó desde el 338 al 336 para un total solamente de 2 años, del 3669 desde Adán hasta el 3671 desde Adán. Le sucedió en el trono Darío III Codomano como gobernante. Darío III Codomano, según Wikipedia, gobernó del 336 al 330 para un total de 6 años, y en la línea desde Adán del 3671 al 3677, los 6 años
restantes, ¿verdad? Y le sucedió en el trono Alejandro Magno. Esto, como gobernante, indica que el tiempo de los medos y los persas se acabó. Los medos y los persas empezaron con Ciro el Grande y terminaron con Darío III Codomano. Estamos entonces en un terreno de los griegos. Vamos a buscar la información de Alejandro Magno. Alejandro Magno, dice Wikipedia, gobernó del 330 al 323. Simplemente 7 años hizo todo un gobierno y conquistó medio mundo, o el mundo entero, según lo que se dice muchas personas, en 7 años. Bastante agresivo Alejandro Magno. Del 3677 desde Adán, 7 años más, 3684 desde Adán. Le sucedió en el trono Alejandro IV de Macedonia como gobernante. Luego vamos a buscar a Alejandro IV de Macedonia y nos dice que Alejandro IV gobernó del 323 al 309 en Persia, Shah de Persia, 329-309. Aunque ustedes lo vean así, dice rey de Macedonia, rey de Egipto, rey de Persia. Cada uno de estos pues son áreas donde gobernó y los ponen en periodos así porque en algunos casos gobierna menos en un lado que en otro. Nosotros vamos a quedarnos con Persia porque es la que conquistó a Babilonia y es la que tiene al pueblo de Israel, ¿verdad? Pues bajo su tutela. Entonces, del 323 al 309, Alejandro IV de Macedonia. Eso equivale a 14 años de gobierno en la línea de Adán, desde el 3684 hasta el año 3698. Y le sucedió en el trono Seleuco I Nicator como gobernante. Buscamos a Seleuco I Nicator y nos dice que gobernó desde el 305 hasta el 281. Hay un salto, si se dan cuenta, del 309 con Alejandro IV al 305. Hay 4 años de diferencia. Eso no los podemos perder. Por lo tanto, vamos a colocarlos aquí. 3698 más 4 nos da 3702. Entonces ahora sí podemos continuar con el tiempo que gobernó Seleuco I Nicator, que fueron 24 años, del 3702 hasta el 3726, si bien lo llevamos desde Adán. Le sucedió en el trono Antíoco I Soter como gobernante. Antíoco I Soter gobernó, según lo que dice Wikipedia, del 281 al 261 para un total de 20 años. Esto entonces nos lleva de el 3726 desde Adán al año 3746 desde Adán. Le sucedió en el trono Antíoco II o segundo Teos como gobernante. Antíoco II, segundo, ¿verdad? Teos, gobernó, según lo que dice Wikipedia, desde el 261 al 246 para un total de 15 años, desde el 3746 desde Adán hasta el año 3761 desde Adán. Y le sucedió en el trono Seleuco II Calínico, como gobernante. Según Seleuco II Calínico, entonces, según lo que dice Wikipedia, gobernó del 246 al 225 para un total de 21 años, desde el 3761 de Adán hasta el año 3782 desde Adán. Le sucedió en el trono Seleuco III, Soter será uno, como gobernante. Seleuco III, entonces, dice Wikipedia que gobernó del 225 al 223. Esto para un total de 2 años solamente, del 3782 desde Adán hasta el año 3784 desde Adán. Le sucedió en el trono Antíoco III o tercero, Megas, o el Grande, como le llaman. Entonces, Antíoco III el Grande, ¿verdad? O Megas, gobernó, según lo que dice Wikipedia, desde el año 223 al 187. Esto para un total de 36 años, desde el 3784 desde Adán
hasta el 3820 desde Adán. Quien le sucedió en el trono fue Seleuco IV Filopator. Este Seleuco IV Filopator gobernó entonces, según lo que dice Wikipedia y su información, desde el año 187 hasta el año 175. Y esto equivale a 12 años de gobierno, desde el 3820 desde Adán hasta el año 3832 desde Adán. Le sucedió en el trono Antíoco IV Epífanes como gobernante. Antíoco IV Epífanes gobernó, según lo que dice Wikipedia, desde el año 175 hasta el 164. Esto para un total de 11 años de gobierno, desde el 3832 hasta el año 3843 desde Adán. Le sucedió en el trono Antíoco V Eupator. Antíoco V Eupator, según lo que dice Wikipedia, entonces gobernó desde el año 164 hasta el año 162 para un total de 2 años de gobierno, desde el 3843 desde Adán hasta el año 3845 desde Adán. Le sucedió en el trono Demetrio I Sóter. Demetrio I Sóter le sucedió como gobernante. Entonces, Demetrio I Sóter, dice la Wikipedia, enciclopedia pública en internet, que gobernó desde el año 162 hasta el 150 para un total de gobierno de 12 años, desde el 3845 desde Adán hasta el 3857 desde Adán. Y le sucedió en el trono Alejandro Balas, esto como gobernante. Ya parece que se nos acabó aquí, ¿verdad?, el espacio de presentación. Vamos a tener que suspender esto y, ¿verdad?, lo continuamos en otro tema, en otra parte, en la parte 5. No, es broma. Vamos a seguir, entonces vamos a poner esto para arriba y vamos a establecer otra línea más para leer lo que es Alejandro Balas, donde nos quedamos. Dice allí, según lo que establece Wikipedia, primero vamos a ponerlo así, de esta forma, desde el 150 hasta el 146 dice que gobernó, pero lo ponemos en una línea, ¿verdad?, de tiempo, continuando desde arriba. Aquí nos quedamos y dice que del 150 al 146 son 4 años, y que esto equivale desde el 3857 a 4 años más adelante es 3861. Y le sucedió en el trono Demetrio II Nicator como gobernante. Entonces buscamos a Demetrio y dice Demetrio II Nicator, según Wikipedia, que gobernó desde el 146 hasta el 139 para un total de 7 años, desde el 3861 hasta el año 3868. Y le sucedió en el trono Diodoto Trifón. Diodoto Trifón fue gobernante, según lo que dice Wikipedia, desde el año 142 hasta el año 138. Para llevarlo a la línea desde Adán es solamente un año de gobierno. Y dice, bueno, pero ¿por qué un año de gobierno? Muy sencillo, miren. Lo que pasa es que acá vemos un gobierno compartido. Si uno encuentra, como dice Rey Seleucida, 142 al 139, dice contra Demetrio II Nicator. Demetrio II Nicator gobernó 7 años, pero dice que este rey, que se llama Diodoto, gobernó en paralelo. Entonces, los años que son en paralelo no se toman en cuenta, porque entonces sumaríamos años de más. Entonces solamente vamos a tomar del 139 aquí, donde terminó Demetrio, al 138, donde termina Diodoto, porque gobernó solo un año. Solo, o sea, sin nadie más, gobernó un año. Por eso ponemos un solo año. Entonces, desde el 3868 al 3869. Entonces, gobernó en sucesión de él en el trono Antíoco VII Evergetes. Antíoco VII o séptimo Evergetes gobernó
después de Diodoto Trifón. Entonces Antíoco VII Vergetes, dice Wikipedia, que gobernó desde el año 138 al 129. 138 al 129. Repito, Antíoco VII Vergetes gobernó del 138 al 129, para un total de 9 años, en la línea de Adán desde el 3869 al año 3878. Y le sucedió en el trono Demetrio II Nicátor. Y dice, pues ¿cómo? Ya no estaba antes Demetrio II Nicátor. Y volvió otra vez. Sí, porque Demetrio II Nicátor tuvo 2 periodos. Eso lo vamos a ver. Es interesante. Buscamos de nuevo a Demetrio II Nicátor. Y cuando vemos su línea, establece que primero tuvo del 146 al 139 y luego tuvo del 129 al 126. Y dice que gobernó en paralelo con Alejandro II Sabinas. Entonces, Demetrio II Nicátor vuelve y gobierna desde el 129 hasta el 126 para mantener la secuencia, si nos damos cuenta. Y eso equivale a un tiempo de gobierno de 3 años, para llegar del 3878 desde Adán al 3881 desde Adán. Le sucedió en el trono Seleuco V Filometor. Seleuco V Filometor le sucedió en el trono. Seleuco V Filometor, entonces, dice Wikipedia, que gobernó desde el 126, donde nos quedamos, hasta el 125, solamente un año, del 3881 desde Adán hasta el 3882 desde Adán. Le sucedió en el trono Antíoco VIII Grifo como gobernante. Si buscamos a Antíoco VIII Grifo en Wikipedia, nos dice que gobernó desde el año 125 al año 96. Nos vamos acercando, ya estamos por debajo de 100. Entonces eso equivale a 29 años, desde el 3882 desde Adán hasta el año 3911 desde Adán. Le sucedió en el trono Antíoco IX Eusebio. Antíoco IX Eusebio como gobernante. Antíoco IX Eusebio, según Wikipedia, gobernó desde el 116 al 196. O sea, no avanzamos nada porque gobernó en paralelo. Si nos damos cuenta, aquí dice contra Antíoco VIII Grifo, o sea, en paralelo con él. Entonces no es este que nos interesa, Antíoco IX, sino que nos interesa Seleuco VI Epífanes. Seleuco VI Epífanes gobernó entonces. Hay que darle seguimiento a el que le dio continuidad al gobierno. Seleuco VI o 6 Epífanes, dice Wikipedia, gobernó desde el año 96 al 95. Ya así estamos avanzando, 96 al 95, con Seleuco, que solamente fue un año. Desde el 3911 desde Adán al 3912 desde Adán. Le sucedió en el trono Antíoco X o 10 Eusebio. Antíoco X Eusebio como gobernante. Si buscamos a Antíoco X Eusebio, nos dice Wikipedia que gobernó desde el 95 hasta el 83 a.C. Eso equivale a un total de 12 años de gobierno, desde el 3912 desde Adán hasta el 3924 desde Adán. Le sucedió en el trono Tigranes II de Armenia, o Tigranes II el Grande. Como gobernante, dice Wikipedia, si lo buscamos, que gobernó del año 83 al 69 y gobernó entonces 14 años, desde el 3924 desde Adán hasta el año 3938 desde Adán. Y le sucedió en el trono Antíoco XIII o 13 asiático. Antíoco XIII asiático. Entonces estuvo Antíoco XIII asiático como gobernante, y si lo buscamos en Wikipedia nos dice que Antíoco XIII gobernó desde el 69 hasta el 64 para un total de 5 años, desde el 3938 desde Adán hasta el 3938
943 desde Adán. Esto es importante resaltar que se acabó aquí Grecia. Ahora llegó la conquista romana por mano de Pompeyo. Pompeyo conquista a Grecia y aquí tenemos a Grecia ya desde Alejandro Magno hasta Antíoco XIII asiático. Se acabó Grecia. Llegó Roma. Fíjense cómo vamos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y ahora va Roma. Y el primer gobernante, o el que estaba como gobernante cuando la conquista de Pompeyo sobre lo que es Grecia, que a propósito se llama Hircano II como gobernante. Hircano era un sacerdote realmente. Hircano no era gobernante. La madre de Hircano era la que gobernaba. Pero debido a ciertas circunstancias y a manejos y a muchos sofismas, pues se estableció que quien gobernó fue Hircano. Y Wikipedia dice que lo primero que se estableció fue una provincia romana en Grecia. La provincia romana de Siria, en esta parte, porque era Siria, ya no era Grecia, sino Siria. Se recuerdan que le dije que eran los sirios también, y Irán. Siria, en latín Siria, fue una provincia romana situada en la parte oriental de los territorios imperiales y con capital en Antioquía. Constituyó una de las provincias más importantes del Imperio Romano. Según la historia que aparece allí, como Siria, provincia romana, aparece en Wikipedia, te la puedes buscar. Cneo Pompeyo Magno convirtió Siria en una provincia romana en el año 64 a.C., tras derrotar al rey Antíoco XIII durante la Tercera Guerra Mitridática, y así el imperio seleucida dejó de existir. Se acabó el imperio seleucida. Aquí arranca Roma. En Wikipedia, hablando sobre Hircano, que es el gobernante de turno, ya les dije, un sacerdote, pero ni modo, dice Wikipedia que gobernó del 63 al 40 antes de Cristo. Ahí lo tenemos, pero hay un temita, y es que del 63 dice que gobernó, no del 64 donde terminó Antíoco. Por lo tanto, como no es donde terminó Antíoco en el 64 y gobernó del 63, hay que sumarle uno. Y por lo tanto, bueno, pues ahí ya nos da un numerito más alto. Del 63 al 40. Entonces, más 23, del 3943 más 23, nos lleva desde Adán al 3966 desde Adán. No se preocupe, que ese no se pierde, ese uno no se pierde. Luego entonces reinó o gobernó Antígono Matatías. Antígono Matatías fue quien sucedió a Hircano como gobernante. Según lo que dice Wikipedia, Antígono Matatías entonces gobernó del año 40 al 37 a.C. 40 al 37. Ese es Antígono Matatías. Eso significa que gobernó durante 3 años, del 3966 al año 3969. Esto dándole paso como gobernante a Herodes el Grande. Ya usted ya va llegando a gente que usted conoce, que yo conozco, ¿verdad? Herodes el Grande. Bueno, Alejandro lo conoce mucha gente, pero bueno, en este caso Herodes lo conocen más personas. Herodes el Grande gobernó, según buscamos ahora en Wikipedia, Herodes I el Grande, dice que gobernó desde el año 37 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo. Un total de 33 años. Mire qué numerito este de Herodes, 33 años. Qué bonito ese numerito. Y gobernó entonces desde el 3969 hasta el año 4002 desde Adán. Ya llegamos al 4002 desde Adán según esta cuenta. Y allí gobernó, después de Herodes I el Grande, Herodes Antipas como gobernante en sustitución. Herodes Antipas. Eso, tetrarca de Galilea, y es el que nos interesa. Galilea, nos interesa Galilea. Herodes Antipas, según lo que se busca en Wikipedia y leemos, Herodes, más conocido
como Herodes Antipas o Herodes el tetrarca en Judea 20 a.C., Lugnum Covenant 39, fue tetrarca de Perea y Galilea desde el 4 a.C., o sea, desde el año 4 a.C. hasta su muerte. Es célebre merced a los extractos del Nuevo Testamento que relatan su participación en los acontecimientos que desembocarían en las muertes de Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Ya usted sabe que Herodes Antipas fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista, y también el que participó en el tiempo de la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces, dice Wikipedia que gobernó del 4 a.C., que es donde terminó Herodes el Grande, al 39 después de Cristo. O sea, 4 a.C., donde terminó acá, al 39, para un total de 43 años. Entiendo que Herodes Antipas empezó a gobernar con una edad de 16 años de edad. O sea que llegó a 59 años de edad hasta su muerte. Del 4002 antes desde Adán, como habíamos quedado, al 4045 desde Adán. Entonces, aquí nos quedamos con un poquito, ¿verdad?, de sabor acerca de Roma, que viene desde el punto de Pompeyo, conquista romana, ¿verdad?, desde Antíoco XIII, que gobernó Roma, hasta unos años bien adelantados, como el 638 más o menos de la era después de Cristo. Entonces, hay que tomar en cuenta la fecha de nacimiento de Jesús según Wikipedia también. Es importante porque esto es una locura tremenda. Las fechas de antes y después de Cristo están dislocadas. Usted verá después. Para tener una idea de en qué año estamos ahora, solamente para tener una idea, vamos a tomar desde el nacimiento de Cristo, porque se supone que si es antes de Cristo y después de Cristo, desde el nacimiento para acá nosotros estamos en positivo, no desde después, sino desde el nacimiento. Si nació en el 4, pues estamos desde el 4, del año 4002 desde Adán hasta el año 2022, que es la fecha en la que estamos, año en que estamos, supuestamente, 2022. Si sumamos 4002 más 2022, nos va a dar una fecha de 6024. ¡Wow! Ya nos pasamos de los 6000 y el diablo todavía no ha sido retenido y todo está funcionando normal. Pues entonces nos equivocamos, ella trabajarás y estamos trabajando de más, o el diablo está trabajando de más. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué llegamos al 6024? Cualquiera dirá. Interesante. Es muy simple. Déjenme decirles que hay 11 más 11 más 11 años que nos dan un total de años de 33 de más en el cálculo del calendario gregoriano. Qué interesante, qué número más interesante, número masón, 3 veces 11, 33, la edad de Jesucristo, el tiempo de gobierno de Herodes. Qué interesante este 33, qué bonito. Pero si nosotros le restamos 33 a los 6024 que tenemos, nos va a dar un resultado como este: 5991. Ese es el año en el que estamos. Hay un margen de error de 1 o 2 años. No lo voy a negar, hay un margen de error de 1 o 2 años, y se lo puedo explicar sencillo. Si usted toma del 539, por ejemplo, de el gobierno de Ciro, 539, y le resta digamos, el año 330 de inicio de Alejandro Magno, 539 menos 330, le va a dar un numerito interesante. Le puede dar una cantidad. Pero si usted resta 3470 menos justamente el año igual, pero en términos de los días desde Adán, 3677, le va a dar un número inferior por 2 años. Hay 2 años de diferencia entre el conteo del calendario antes de Cristo
según las citas de Wikipedia, y el calendario desde Adán que hemos llevado. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? No, no es posible. Si llevamos los mismos números, tenemos los mismos años. Bueno, si usted suma desde acá, 9 más 7 más 0.6 más 36 más 20 más 41, si suma todo esto, pues ese punto 6 y ese punto 6 le va a dar un 1 entero. Si usted suma todo esto, no le va a dar el número que dice 539 menos 330. No le va a dar ese numerito. ¿Por qué? Porque en el cálculo gregoriano los valores tienden a aumentar y no necesariamente en valor real. Hay un tiempo de paso de calendarios del juliano al calendario gregoriano. Por ejemplo, se hicieron en ciertos momentos algunos ajustes de tiempo. Solamente se ajustaron los días, algunos días que supuestamente estaban sin ser considerados. Pero recuerden que los años son de 365.25 y también está la parte de los días, de los años bisiestos y todo esto. El calendario romano o gregoriano fue establecido por un papa, el Papa Gregorio, y tomó como referencia el calendario juliano, pero el calendario gregoriano se actualizó en los 1500, se acercaron a nosotros. Pasaron 1500 años de un calendario juliano, pero antes de ahí el calendario era un calendario que se regía por el gobierno de los reyes. Los años eran en términos de reyes, no era en términos de antes de Cristo y después de Cristo. No se basaba en el calendario gregoriano, ni tampoco en el juliano. Tenía un calendario que era el calendario romano, pero antes del romano había un calendario que era el calendario de los medos y los persas, y había un calendario antes que era el de Babilonia, y antes de eso estaba el de los hebreos. Los hebreos quisieron llevar todo su calendario y ellos tienen más o menos una fecha aproximada de donde estamos, pero se quedaron medio enredados en el tema de Abraham y en el tema del tiempo de cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Nosotros hemos venido explicando todo esto a lo largo de esta serie de temas acerca de Seguir Trabajarás, del cronograma, y hemos dado detalle de por qué razón, por cuáles citas bíblicas, por todos los detalles, tomamos el tiempo de estadía en Egipto como 215 años, por ejemplo, y vemos cómo todo cuadra, todo se enmarca de un lado y de otro, y buscamos la cita que dice que el tiempo que el pueblo de Israel permaneció en Canaán y en tierra de Egipto fue de 430 años. Entonces, las citas bíblicas inclusive fueron amañadas para dar a entender una fecha que no era. Esto que estoy mostrando acá es sencillamente el resultado de la manipulación de los tiempos en el calendario gregoriano, trasladándolos hacia atrás, porque se están calculando las fechas anteriores en base a un calendario que se estableció en los años 1500 y no se está considerando días. Hay un estimado de días por cada 500 años o por cada 200 años que se deben tomar en cuenta, y cuando uno toma todos esos días y los multiplica por lo que son los años transcurridos y los divide entre el calendario gregoriano 365.25, nos va a dar una diferencia de años muy adelantados que tiene el calendario gregoriano con relación al calendario real. El calendario que hemos llevado hasta ahora desde Adán es un calendario real. Es un calendario que solamente abarca los tiempos de años desde Adán por periodos transitorios de gobierno. Y hay una cosa interesante, y es que aún así nosotros tenemos como condición lo que es el llevar un calendario a otro. El llevar un calendario a otro es difícil, pero cuando uno toma las referencias y las cruza, se convierte en algo fácil. Por eso les decía que el caso de Evil Merodach nos da el punto de unión entre lo que es la línea de historia bíblica y de citas bíblicas con la línea de historia del calendario de los hombres en historia real, vivida, pasada. Entonces fíjense cómo uno enlaza en los puntos de dónde puede partir
y cómo puede continuar. Igual también esta parte, cualquiera diría, pero es que nos pasamos. No, no nos pasamos. Sencillamente los años se han aumentado. Yo entiendo francamente que el enemigo, con tal de poder distraer, disuadir o cambiar lo que es el conocimiento para que las personas piensen que Dios no ha sido fiel en su palabra o que el tiempo ya se pasó y que ya no va a venir ningún tipo de rescate, lo haya manipulado todo a través del tiempo. De esa forma quiso cambiar los tiempos y la ley, quiso mover el día de reposo del séptimo al día primero, y así ha hecho un sinnúmero de cambios, como el que hizo con los días. Los días ya no empiezan a la puesta del sol, los días empiezan a las 12 de la noche. El día, por ejemplo, de los años, inicio de año, ya no empiezan entre marzo y abril como está establecido por Dios, sino que ahora empiezan en diciembre. Y eso se hizo cuando se hizo el cambio del calendario gregoriano, de juliano al calendario gregoriano. El Papa Gregorio, dentro de todas las cosas que se estipularon como bula, que se dijeron como ley, era que se pasaba del inicio de año, del 24 de marzo, de abril, 24 de marzo, al día 31 de diciembre. Entonces hay un asunto histórico de cambio de fechas, de cambios y tiempo que se ha manipulado para retorcer la historia. Usted sencillamente tome esto como algo didáctico si lo prefiere, véalo como una especie de planteamiento histórico, donde hay muchos detalles que usted tiene una referencia, que puede haber un margen de error, como bien estamos estableciendo, de 33 a 35 años de margen de error, pero eso nos deja un sentido de que no estamos tan lejos del final. Nos deja una idea de que no estamos tan lejos del final. Lo importante e interesante de esto es que faltando 7 años para que se cumplan los 6.000 que se dieron al enemigo, faltando 7 años, debe morir Benedicto XVI y entrar en acción un octavo dentro del Vaticano para gobernar con poder, con milagros y con obras poderosas. Y que a partir de ese momento de la muerte de Benedicto XVI, sencillamente a este mundo, con personas vivas y animales vivos y plantas vivas, solamente le quedan 7 años. Desde que se vaya Benedicto y llegue el siguiente, a este mundo, como mundo, con vida, le quedan 7 años. El mundo va a seguir, pero sin vida, con el diablo atado en lo más profundo del abismo. Sin vida, por 1000 años va a estar este mundo. Los últimos 7 años van a ser los más difíciles de toda la humanidad. Los últimos 7 años serán terribles. Si estamos realmente en el año 5991, pudiéramos decir que dentro de 2 o 3 años, si hay un margen de error, si hay un margen, ¿verdad?, de error, Benedicto tiene que morirse entre marzo y abril, y nos quedarían 7 años a partir de ahí, si estamos en lo correcto. Si no, pues nada, sigamos haciendo fiesta, ¿verdad?, como todo el mundo lo hace. Pero esto nos da una idea de por dónde andamos. Si tenemos que continuar, si vamos a seguir, pues realmente ya veremos. Una nota aquí con relación a la fecha de nacimiento de Jesús, como les venía diciendo que todo está trastornado. Dice que la fecha de nacimiento de Jesús no se indica en los evangelios ni en ninguna referencia histórica, pero la mayoría de los teólogos, que siempre están equivocados, asumen un año de nacimiento entre el 6 a.C. y el 4 a.C. Yo les pregunto a ustedes, qué tontería más grande, ¿verdad? ¿Cómo es que Cristo nació 6 años antes de él mismo? ¿O cómo él nació 4 años antes de él mismo? ¿Cómo puede ser posible que él nazca 4 años antes de él, si todo se divide entre él y después de él? Se supone que él debería estar en el 1, no en el cuarto o en el sexto hacia atrás. Pero bueno, como les dije, este tipo de referencias nos da una idea de la manipulación que se da a nivel de historia y en los años. Aquí por lo pronto utilizamos la del 4002 porque es 4 antes de Cristo, y como Cristo nació allí, tomamos eso como 0 o como 1 y le sumamos 2022 y nos dio este número. Para que ustedes vean que no estoy tomando este número al azar, sino porque hay una información que determina que nació ahí. Hay otros datos y todo lo demás. Y bueno, usted ya lea e investigue. Con esto, pues nos detenemos en la parte 4.
Es probable, por eso voy a poner esto acá, si continuará, es una pregunta. Es probable que continuemos y que utilicemos este marco de información que ya tenemos para trazar sobre este marco la profecía de las 70 semanas, la profecía de los 2300 tardes y mañanas que la Iglesia Adventista pues reclama, y otras profecías de tiempo que se encuentran en la Escritura. Podemos enmarcarlas dentro de este esquema que ya hemos estudiado. Si hay algo que esté mal, un número, si hay algo que esté mal, un cálculo, como el año que nos faltó, que nos sobró, usted se lo suma, se lo resta, da igual, usted puede sumar y restar. Eso es lo más sencillo. Sume o reste y lo que le dé, bueno, pues viva con eso. Esto no es un asunto obligatorio que tiene que ser como se dice aquí y ya, no, no. Es más un estudio, es una presentación. Yo entiendo que no he visto alguien que le haya presentado así desde allá Adán, sin empujar nada, sin forzar nada, sin doblar nada, sencillamente leyendo y ubicando en el tiempo lo que dice la Escritura y lo que dice la historia. Esto es Biblia e historia. Aquí no hay invento de nadie. Es Biblia e historia. Usted lo puede buscar solito si quiere. Biblia e historia. Que hay cosas que si no se entienden no se van a poder, no se va a poder avanzar. Sí, pero este es el tiempo de entenderla y por eso pudimos avanzar. Desde Adán, llegar hasta aquí con esa exactitud que se está presentando, no lo he visto. Siempre lo que hacen es que utilizan profecía y brincan y saltan y no llevan una secuencia. Aquí no se está haciendo eso. Por eso no quise introducir profecía, para que se vea solamente historia y Biblia. Y la Biblia como historia también, para que la palabra de Dios sea perfecta, porque Él no se equivoca. Y cuando Él da un tiempo, es perfecto. Que el hombre tuerza los tiempos para confundir es otra cosa. Que el diablo lo haga es otra cosa. Cambió los días, cambió los meses, cambió los años y cambió todo. Pero nosotros tenemos entendimiento para poder avanzar en medio de las tinieblas. Que esto le pueda ser de utilidad. Es probable que tracemos la profecía encima de esto, a ver si armoniza o si no armoniza, todo depende. Usted lo puede hacer también si lo desea, busque la profecía, dónde está el punto de partida, haga los pasos, sume, reste. Es su derecho, es su deber investigar y estudiar. Es difícil, a las personas no les gusta estudiar, y yo no le voy a dar todo a ustedes tampoco, porque en realidad necesitamos escarbar para conseguir la perla dorada, para conseguir el oro, el petróleo, lo que sea de valor. Se coge lucha para poderlo apreciar y valorar, porque lo que llega fácil, fácil se va. Entonces, dediquémonos a estudiar, estamos todavía a tiempo, y encontremos la raíz de las cosas como debe ser, con su razón. Si tiene alguna nota, pues escríbame, no para discutir, no tengo ánimo de eso, para aportar, para dialogar, para crecer. Para eso sí podemos hacerlo. No es obligatorio que usted crea esto para que venga que no, esto quiere decir que esto, no, no, nada. Es una simple presentación. Que el único Dios verdadero y su Hijo engendrado nos pueda dar entendimiento de las cosas que nos faltan, nos pueda guiar a toda verdad, nos pueda dar vida eterna en su Hijo, y que este conocimiento sea de utilidad para que tengamos esperanza, para que podamos aguardar por un cambio de vida y para que la muerte deje de existir, que es la promesa principal, que el pecado ya no exista y que el mal sea destruido, y que podamos disfrutar de las cosas buenas que Dios tiene para todos sus hijos en el futuro. Que Dios y su Hijo nos continúen guiando a toda verdad. En el nombre del Hijo de Dios rogamos estas cosas. Así sea.